Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de educación cívica de la semana 17. Ahora tenemos, luego de haber terminado los gobiernos centrales en función de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y haber terminado también las partes de los organismos constitucionales autónomos, pasamos ahora a lo que vendría a ser el gobierno regional y local. En este caso vamos a empezar con el gobierno local. El gobierno local está al mando de los alcaldes, que se encargan de hacer obras de infraestructura, del ornamento de la ciudad, es decir, de la belleza. Se encargan también del cobro de impuestos, recordemos nosotros los arbitrios. Se encargan de la distribución del transporte en el distrito, es decir, de las vías de comunicación. Además de todo, organiza lo que vendría a ser el presupuesto participativo, y recibe el financiamiento del gobierno regional. Sin olvidar que el gobierno local también se encarga de hacer el catastro urbano. ¿A qué le llamamos nosotros catastro urbano? Es el registro de todas las viviendas que hay en un determinado municipio y que van a fiscalizar el pago de sus impuestos y también la correcta infraestructura. Por lo tanto, ya más o menos hemos visto las funciones generales que tiene el gobierno local. ¿Qué más podemos mencionar en función de los gobiernos locales? ¿Cuál es la diferencia entre municipalidad, municipio, alcaldía, consejo municipal y órganos de supervisión? Entonces, es muy sencillo. La alcaldía la conforma el alcalde más el que le sigue, que no es el vicealcalde, sino le llamamos nosotros teniente alcalde. La unión de la alcaldía más los regidores conforman el consejo municipal. Pero ¿quién va a supervisar al alcalde y a los regidores? Viene el pueblo, en relación a lo que nosotros le llamamos la junta de vecinos o organización de la población en la municipalidad. La organización vecinal. ¿Y qué es municipalidad y municipio? Pues municipio le llaman a todos los ciudadanos que conforman o son administrados en una jurisdicción, y municipalidad al establecimiento donde se encuentra el consejo municipal. Entonces ahí está facilísimo. También vamos a encontrar nosotros que hay municipalidades de diferentes tipos. Hay municipalidades para centros poblados. Hay municipalidades para distritos. Hay municipalidades para provincias. Y tenemos dos municipalidades especiales. La de Lima Metropolitana y recordarán ustedes el tema que hicimos en geografía la vez pasada, que Lima Metropolitana es una fracción obtenida de lo que vendría a ser obviamente el departamento de Lima o la región de Lima. ¿Y por qué tiene una denominación especial? Porque en Lima Metropolitana es la única municipalidad que recibe dinero como si fuese una región. Y las otras son las municipalidades de frontera, que pueden ser productos de las conurbaciones o tienen lineamientos especiales por lo que vendría a ser un cuidado
para evitar los conflictos y las guerras en dichos lugares. Además, el gobierno local tiene diferentes formas de llegar a la ciudadanía. Por ejemplo, existe el cabildo abierto, que era la reunión del alcalde con la ciudadanía. Existen las ordenanzas municipales, que era el mayor peso legal que tenía un gobierno local, porque las ordenanzas municipales son o tienen el carácter de una ley, por lo tanto, para ser disueltas necesitas una acción de inconstitucionalidad. Pero también tenemos nosotros las resoluciones, que son de menor cuantía y tienen el carácter de una norma, por lo tanto son disueltas por acción popular. En este caso vamos a ver la pregunta número 1 que compete para estos últimos lineamientos legales. La Municipalidad de Santa María del Mar, en sesión de consejo, aprobó el Plan de Seguridad Ciudadana en cumplimiento a lo establecido por la ley. Esta decisión fue posible mediante, puesto que los gobiernos locales tienen dicha facultad. Entonces, las resoluciones generalmente son pedidos pequeños, y esto es algo de que se va a hacer continuamente, por lo tanto, no podría ser una resolución. Cabildo abierto no se ha conversado con la población en las calles, o de repente ha tenido una entrevista con la organización vecinal porque no lo mencionan, no podría ser. No es un acuerdo porque se está firmando un documento. Decreto legislativo, recordemos nosotros, lo daba el presidente, por lo tanto vendría a ser una ordenanza municipalidad. Además nos mencionan en cumplimiento con lo establecido por la ley, por lo tanto, esta ordenanza tiene un carácter legal. Ahí estaríamos marcando la clave B. En una avenida muy concurrida se ha aperturado una nueva discoteca que funciona todos los días de la semana, generando un gran malestar a los vecinos, quienes todas las mañanas cuando llevan sus niños a la escuela observan conductas inadecuadas de las personas ebrias que salen del lugar. Entonces, vamos a verificar qué es lo que deben hacer los vecinos o a qué necesariamente tienen derecho. Tenemos en primer lugar la letra A. Interponer una acción de habeas data para conocer el contenido de la licencia. Letra B. Solicitar que el serenazgo castigue a las personas escandalosas y ebrias. Letra C. Promover la vacancia del funcionario encargado del referido caso. Letra D. Presentar una denuncia a la municipalidad solicitando el cierre del lugar. O letra E. Convocar un cabildo abierto para deliberar los términos del contrato. Entonces vamos a ver o analizar cada uno de ellos. Habeas data. Se interponía cuando se mostraba información privada o cuando se negaba alguna información que el ciudadano debe conocer. Y acá dicen que han aperturado una nueva discoteca, sin embargo no dicen que se haya negado alguna información, por lo tanto no podría ser entonces habeas data. Si dijese que nosotros hemos pedido el contenido de la licencia o el contrato que ha firmado la discoteca con el gobierno local y no nos lo muestran, ahí tendría que ser habeas data. Solicitar que el serenazgo castigue a las personas escandalosas y ebrias. Recordemos que serenazgo son personas comunes, es decir, son ciudadanos. Y ciudadano no puede castigar, además que en todo caso tendrían que derivarlas o detenerlas, pero llevarlas ¿a dónde? A la comisaría, que es la policía quien se encarga de liberar el caso. Entonces no podría ser tampoco. Promover la vacancia del funcionario encargado del referido caso. Ahora, en esta situación se puede haber aperturado la discoteca, el error es que se ha dado entonces cerca a la escuela y obviamente funciona todos los días de la semana, pero el infractor no es el funcionario, sino es la misma discoteca que está en contra entonces de los vecinos y del bienestar de la ciudadanía. ¿Y qué dice la ley? Que en el caso de que exista alguna infracción por parte de un colectivo, es decir, de una empresa, de una persona o de un grupo mayoritario, ellos no tendrían que pedir la vacancia, sino primero deberían solucionar el caso. Por lo tanto, aún no sabemos cuál ha sido esa situación o por qué está funcionando todos los días de la semana. Presentar una denuncia a la municipalidad solicitando el cierre del lugar
o convocar un cabildo abierto para deliberar los términos del contrato. Deliberar los términos del contrato significa modificar el contrato y la población no está a favor de que la discoteca se mantenga, sino que sea eliminada del lugar. Por lo tanto, tendrían que presentar una denuncia a la municipalidad, porque bien dice el artículo 118 de la Ley 27.972 que los vecinos tienen derecho a formular denuncias por escrito sobre infracciones individuales o colectivamente, y la autoridad municipal tiene la obligación de dar respuesta a la misma en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Por lo tanto, luego de esa denuncia, recién pasarían a darse otros casos, como quién la autorizó, que nos den el conocimiento del contrato, y ahí podrían funcionar otras de las alternativas. En este caso estamos en la fase inicial, solo sería la letra D. Luego de haber visto lo que es un gobierno local, pasaremos entonces a ver la diferencia entre gobierno local, que ya lo hemos estudiado, con el gobierno regional. El gobierno local ve la infraestructura de la jurisdicción. El gobierno regional ve campañas para resolver problemas de todo lo que antes se conocía como un departamento. A excepción de Tomar el Callao, que es una provincia constitucional. El gobierno local hace proyectos para pedir financiamiento. El gobierno regional recibe dinero directamente del presupuesto del Estado y además del canon. Recordemos que el canon es el 50% del impuesto a la renta que se pagan en algunas actividades económicas como la minería, la pesca o el sentido de las aduanas. ¿Cierto? Luego tenemos nosotros, si hablamos de infraestructura para un gobierno regional, estaríamos hablando de una infraestructura que vaya más allá de una provincia. Ahí tendría que entrar el gobierno regional. ¿Qué más podemos mencionar nosotros? En el caso del gobierno regional se encargan de hacer programas educativos, deportivos y de desarrollo económico. Puesto que ellos tienen que generar más dinero del que han recibido. Mientras que el gobierno local generalmente hace programas ciudadanos, como lo que es seguridad de la mano, obviamente, con el gobierno regional, campañas de salud de la mano con el regional o el ministerio, e independientemente también se encarga de temas pequeños, como vienen a ser impuestos y la parte de lo que es la infraestructura de transporte. Entonces, ahí ya es bien sonado, se dan cuenta que el gobierno local es una acción específica, mientras que el gobierno regional tiene que ver siempre con la posesión económica. Ahora sí, pasemos a entender el caso. Las riberas de las cuencas bajas de los ríos Chillón y Rímac han sido amuralladas, reforzadas, descolmatadas y encauzadas con la finalidad de prevenir el desborde de los ríos mencionados. Del texto se infiere que los trabajos han sido realizados por el gobierno bajo las facultades otorgadas por la ley. Entonces, ¿quién podría formular políticas de materia ambiental? El gobierno local puede hacer alguna construcción, pero el regional tiene que ver más con las políticas ambientales. Además, Chillón y Rímac no solamente compete a una determinada distrito del Callao o la provincia del Callao, sino va más allá, involucrando casi todo lo que nosotros conocemos como la provincia constitucional. Por lo tanto, no podría ser la Municipalidad de San Martín de Porras, porque estamos hablando
que está muy lejos, Bellavista tampoco, no pasa por allí, además San Martín de Porres tendría que estar de la mano con lo del Callao. Regional de Lima, estaríamos hablando nosotros de Lima provincial, que también estaría alejado porque no estaríamos tomando entonces en cuenta cuando llega a la parte del Callao. De Puente Piedra es el inicio del Chillón, pero estaríamos dejando también de lado la parte del Callao, y entonces sería el gobierno regional. Podría ser de la mano con Lima, pero recordemos que en Lima metropolitana no se le llama regional de Lima, sino simplemente es Lima metropolitana. Tomando en cuenta además que estos gobiernos se encargan de tomar planes en función de materia ambiental, de ordenamiento territorial, en concordancia con los gobiernos locales. Y como un río pasa por más de un distrito y más de una región muchas veces, el gobierno regional se encarga de hablar con los alcaldes de cada distrito por el cual transita el río para poder lograr una mejor infraestructura. Y por último, una empresa comercializadora de bienes inmuebles compró terrenos a una comunidad campesina, ubicada entre dos distritos colindantes que pertenecen a ámbitos subnacionales distintos. Eso es importante. Están en diferentes lugares. Para poder definir a qué ámbito subnacional pertenecen, primero deberán acudir al gobierno. Concluidos los trámites respectivos, acudirán al gobierno. ¿Cuál es primero? Verifiquemos entonces. Al gobierno local para realizar los estudios de zonificación y uso del suelo. Al gobierno regional para realizar los estudios de saneamiento básico. Es decir, estamos hablando del agua, la luz y todo ello. Municipal para promover la conservación de las comunidades. Comunal para solicitar la regulación del tránsito y transporte público. Regional para desarrollar las acciones de ordenamiento y delimitación del terreno. Entonces, ¿cuál ámbito es más grande? ¿El local o el regional? Se sobreentiende que dentro del gobierno regional existen gobiernos locales. Entonces, cada gobierno local se encarga de hacer el catastro urbano. Sin embargo, yo no puedo definir mi espacio porque se supone que están en terrenos de diferente jurisdicción. Entonces tengo que ir al macro en el cual estos dos terrenos de diferente jurisdicción se encuentran dentro de. Por lo tanto, no podría ir al local primero, ni al municipal, que vendría a ser lo mismo, y comunal menos. Tendría que ser regional. ¿Para qué? Para realizar los estudios de saneamiento. ¿Quién hace las obras de saneamiento de agua, de luz? Es el local. O para desarrollar las acciones de ordenamiento y delimitación del terreno. Entonces sería aquí. Luego que me delimitan el espacio, ¿qué es lo que voy a hacer después? Acudir al local, ¿verdad? Tenemos entonces comunal, no podría ser porque no es el nombre correcto para definir un gobierno local. Además que el problema no está en función del tránsito por dicho lugar, sino a quién le pertenecen los terrenos en sí. Por lo tanto, no podría ser tampoco. Entonces nos quedaría. Luego de visitar el regional tendríamos que ir al local, como bien se llama, para realizar los estudios de zonificación y uso del suelo. Luego que delimitamos el espacio, ya cada jurisdicción me va a determinar cómo voy a utilizar el suelo y cómo voy a hacer la construcción de las casas. Si hubiésemos escogido municipal, aunque no es el nombre correcto, para promover la conservación de las comunidades, en este caso no es una acción municipal, sino es una acción regional, el medio ambiente y el cuidado de las comunidades. Por lo tanto, ya sabemos qué es la letra A. Primero, gobierno regional. Y segundo, gobierno local. El primero me delimita y el segundo me zonifica. El primero, en otras palabras, da las fronteras y el segundo, la utilización del suelo debidamente al catastro que ya han identificado con anterioridad. Por lo tanto, tendríamos la letra A. Gracias, jóvenes. Hemos terminado los ejercicios y a estudiar.